es el dueño de mi vida. A ti te debo todo, Señor, y en el silencio de mi oración te doy mi vida por tu amor. Me ofrezco a ti, Jesús, como víctima de amor, mis obras, mis deseos y mis pensamientos los uno a ti, Señor, me entrego por amor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y después de Dios, nadie como María. Bienvenidos nuevamente a una nueva edición de este programa Ansias del Cielo. Y vamos a comenzar con una pequeña oración, así que nos vamos a disponer también. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar con una oración de Santo Tomás de Aquino. Y dice así: Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Tú que eres verdadero Dios, hombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy quiero compartirles sobre la vida de este pequeño santo, que, bueno, pequeño, digámoslo, ya es beato, pero está ya gozando de la gloria de Dios. Él es Carlo Acutis. Carlo Acutis es un joven de tan solo 15 años que partió a la casa del padre, pero con una vida impresionante, un testimonio increíble. Y yo creo que a todos nosotros que somos sus contemporáneos, solo podemos decir gracias, Señor, por la vida de este muchacho, porque nos anima, nos invita a poder vivir, ¿no?, como él vivió esta santidad en tan corta edad, en tan corto tiempo, con tantos sacrificios. Así que nos invita en este tiempo el Señor a vivir en santidad. Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres. Poco tiempo después, el 18 de mayo, fue bautizado y en el caso de él, comenzó a vivir con su familia en Italia, en Milán específicamente. Vivió todo el resto de su vida ya en Milán. En el año 1998, el 16 de junio, él realiza la primera comunión siendo muy pequeño. Y ese es un regalo especial que el Señor le dio, porque no todos podían a esa edad hacer la primera comunión. Estamos hablando de la edad de 7 añitos, imagínense. En el 2003, el 24 de mayo, realiza la confirmación. Hay algo que a mí me encanta en este contexto de todo lo que el Señor le permitió vivir a Carlo Acutis. La primera es que él es conocido como el santo del Internet. Él es el santo patrono del Internet, de la informática. Él tenía mucha pasión por la informática. Digamos que no era un joven común definitivamente, pero era un joven extraordinario. Carlo Acutis, cuando lleva este proceso de la enfermedad que tiene, que les voy a comentar más adelante, él le dice a sus padres: el Signore mi ha dato una sveglia. ¿Qué quiere decir? Que el Señor le ha dado una alarma. El Señor le ha hecho como un llamado de atención, por decirlo así. Le dio, como nosotros decimos, un chispazo. Y eso a qué le invitaba: a vivir lo que le restaba, porque él tampoco sabía cuándo, pero el Señor le había puesto eso en el corazón de que pronto estaría con él. Y él dice eso a sus padres. O sea, desde ahí es impresionante. Él a los 11 años, porque su pasión era la informática. Muchos de nosotros ahora tenemos las redes sociales. Carlos, en ese entonces, digamos, no había muchas redes sociales que digamos, pero sí el tema de las páginas web. Él era un capo, de verdad, para la edad que tenía. Él era un capo en informática, y gente tan brillante, gente que conoce, que maneja estos programas tipo Java, HTML, decían que este joven era
excepcional, porque manejaba perfectamente este tipo de plataformas. Imagínense, a la edad de los 11 años. Y no solamente hace eso, él a los 11 años comienza a hacer la exposición de lo que serían los milagros eucarísticos. Durante 3 años comienza a hacer esa evangelización. Y ustedes pueden entrar a la página web de Carlo Acutis y van a encontrar todo lo que tiene que ver con los milagros eucarísticos. Y vamos a hablar de parte por qué la importancia de los milagros eucarísticos. Pero, ¿quién es Carlo Acutis? Dirán, bueno, sí, me hablan de un joven, bueno, que tuvo una enfermedad, él sufrió de leucemia, fue muy difícil para su familia, claramente, pero realmente, ¿quién es Carlos en este contexto? Carlos, en primer lugar, tenía un amor excepcional, único, perfecto por Jesús Eucaristía. Y por ahí va la razón de ser de su pasión por la informática, llegar a conocer eso. Él amaba muchísimo los milagros eucarísticos. Iba con sus padres cada vez que podía, y yo me imagino que también los padres, con el entusiasmo de poder acompañarlo a conocer sobre estos lugares donde se han dado estos milagros eucarísticos, ¿no? Y eso es un llamado también para nosotros en este tiempo difícil de poder acercarnos con frecuencia a la comunión. Pese a todo, acercarnos a la comunión. Él decía que Jesús era el centro de su vida, y tiene una frase muy bonita que quizás muchos de nosotros le hemos escuchado, y dice: estar unido a Jesús es mi proyecto de vida, o ese es mi proyecto de vida. Y ya con esa frase nos dice quién es Carlo Acutis, o sea, sin pensarlo, quién es Carlo Acutis verdaderamente. El sacerdote que le acompañaba en la iglesia donde él frecuentaba, donde asistía para la Eucaristía, la misa diaria, él tenía un tiempo específico para la adoración, 30 minutos antes y 30 minutos después. Y a veces nosotros decimos: Señor, que ando apuradita, que no tengo tiempo. Y Carlo Acutis, joven, con amigos, con familia, sus papás, tenía deberes de Estado que cumplir en casa, sus deberes de Estado en la escuela, como estudiante, y le daba tiempo a Jesús. 1 hora, 30 antes, 30 minutos después, y bien vivida su Eucaristía. Y no solo eso, que ya vamos a ir un poquito más adelante con la vida de él. Él tenía un amor impresionante a la Virgen María. Y solo les puedo decir que cuando yo escuché que Carlo Acutis le decía a sus papás y a la gente con la que se reunía que la única mujer de su vida era la Virgen María, y que él se preparaba como tal galán para hacer el Santo Rosario. O sea, él se preparaba, así como una pareja de enamorados, se alistan, se ponen muy bonitos y todo el tema, para estar con esa persona que más amas. Lo mismo hacía Carlos, pero para la Virgen María, a través del rezo del Santo Rosario. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Él tenía detalles muy especiales con ella. Contaba sus padres que él, cuando se iba al campo, recolectaba pequeñas rosas, florecitas por ahí que encontraba para entregárselos a la Virgen María como detalle. O sea, él enamorado de María impresionantemente. Hay otra cosa muy importante en la vida de Carlos. Estamos hablando de Jesús Eucaristía, estamos hablando del Santo Rosario, y el tercero era amor a los sacramentos, la confesión. La confesión. Muchos de nosotros, incluyo, se nos dificulta asistir con frecuencia a los sacramentos, es decir, a la confesión frecuente, por X motivos, dificultades, y a veces también ponemos pero. Y a mí me exhortaba la vida de este santo y decía: Señor, o sea, un hombre cualquiera, muchacho, que tenía 1000 cosas por hacer, futuros, planes por aquí, proyectos, etcétera, videojuegos, películas con sus amigos, con su familia, etcétera. Pero ahí él estaba. Cada semana se iba a confesar. Y en esas semanas comentaba su confesor, él decía: de las cosas mínimas él se arrepentía, él sentía arrepentimiento, porque él quería acercarse cada vez más a ese cielo. Él tiene unas frases muy bonitas, muy especiales sobre justamente la confesión, que ya se los voy a comentar poquito a poquito. Y él tenía algo muy importante, muy claro en su vida. Él tenía temor al pecado.
Tanto era su temor al pecado, como les digo, que él cada semana se iba a confesar de las faltas más leves, quizás, pero él lo hacía, porque él sentía que podía de esa manera acercarse más a Jesús, de mirarle más, de pedirle más, de sentirse tan cercano a Jesús, de no tener esas cosas en el corazón que nos impide acercarnos muchas veces a él. Así era Carlos. No solamente eso, el sacramento, en especial el sacramento de la confesión, sino también amor a los pobres. Él tenía un celo impresionante entre los pobres. Imagínense, Carlos Acutis era un chico que no le faltaba nada, o sea, nada. Sus papás tenían trabajos, vivían cómodamente, por decirlo así, o sea, no les faltaba nada. Y Carlos, con las propinas que recibía, digamos, no le faltaba nada, él daba de esas propinas o lo que recibía la semana para comprar sleeping, para comprar zapatos, y todo eso lo regalaba a los pobres. Todo eso lo entregaba a los pobres con mucho amor. Él tenía ese celo por las almas, y ahí aprovechaba en evangelizar, ahí aprovechaba en llevar el mensaje de Cristo. Y le adivino, su santo patrono, no se imaginarán quién es, pero quizás quienes algunos ya han escuchado de él, San Francisco de Asís, San Francisco de Asís. O sea, como dicen, ¿no? Toma un santo amigo y ve en él reflejado también tu vida, y se asemeje tu vida a la de él. O sea, jamás vamos a compararnos con Jesús, que no somos perfectos. Los santos se asemejaban también a Jesús, tercias sus imperfecciones, pero ahí estaban en esa lucha. Entonces le digo, Carlos Acutis, un amigo del cielo que hay que pedirle mucho, muchísimo. Él tenía ese amor muy grande por los pobres. Digamos que Carlos era un chico normal, tenía amigos, veía películas, le gustaban los videojuegos, pero vamos, en orden. Él también comentaba que tenía una debilidad. Él tenía una debilidad, dice que era, sentía mucho placer al comer. Entonces él comenzó a medirse en eso, ¿no? A mortificarse, es decir, a ofrecer. O sea, le encantaban los chocolates, le fascinaban los chocolates y él ofrecía, el no comerse un chocolate le ofrecía, sí, una pequeña mortificación por las almas del purgatorio o por las personas que le estaba pidiendo por su conversión. O sea, ya se imaginarán. Era un chico que le gustaba el deporte, jugaba fútbol con sus amigos, los videojuegos, era talentoso, tocaba el saxofón, tenía un amor muy grande por los animales. En este libro cuenta en una parte que uno de sus primos, si mal no recuerdo, de la nada hicieron nada a un animalito y él sintió tanto dolor que su mamá lloró por varios meses. Su mamá tuvo que consolarlo y le dijo que ya estaba en el cielo, que no se preocupara, que ya estaba con Jesús, porque él sentía un amor muy grande por los animalitos, muy muy grande, los quería. Él tenía como 3 o 4 perros, si no mal recuerdo, pero tenía animalitos. Así incluso videos caseros con ellos, no, era impresionante. Él, si estuviese en este momento vivo, créanme que estaría relacionado algo al cine, a los medios de comunicación, al internet quizás, o muchas cosas que solo lo sabríamos si él estuviera acompañándonos en este momento terminalmente, ¿no? Pero él está haciendo mucho bien allá arriba, intercediendo por nosotros. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hay algo muy bonito que practicaba Carlos Acutis, y es el tema de la virtud de la pureza, la virtud de la castidad. Él decía que la pureza es el templo del Espíritu Santo, por ende no se puede, digamos, adelantar los hechos. Es decir, él entendía que las relaciones entre parejas estaban concebidas únicamente en el matrimonio, y él lo tenía clarísimo, muchachos. Actualmente, con todo lo que nos invade, con todo lo que nos dicen, Carlos Acutis es un claro ejemplo de la castidad, de vivir la pureza, de cuidarnos mucho en la mirada, en los pensamientos. Carlos Acutis, incluso en la computadora que él tenía, no encontraron ningún detalle o ninguna información de que haya visitado algunas páginas indebidas.
ninguna. Era un chico que veía propiamente la cosa, tenía muy claro que él era el templo del Espíritu Santo, que era templo, que él custodiaba a Jesús en cada Eucaristía, él la custodiaba en su cuerpo y en su alma, y no podía mancharlo con estas cosas. Es increíble la vida de ese santo. Como les comentaba, era un santo mortificado. Él ofrecía mucho por las almas del purgatorio, le tiene un cariño muy grande a las almas del purgatorio porque él ofrecía todo lo que podía en la Santa Misa, le ofrecía a las almas del purgatorio, ofrecía por un alma que necesitaba, que veía necesidad, también ofrecía. Esos dulces que le decía, o ver las películas más apasionadas que quisiera él ver, compartir, también eso ofrecía. Un poco para entender la vida de él, son solo, digo, 4 palabras: la fe, la sencillez, la coherencia y la alegría. Carlos, un muchacho, como todos, ha tenido problemas, dificultades, incluso en la escuela se burlaban de él, porque no era un chico que tampoco haya estado pues a la moda, pese a que tenía todo, no le faltaba nada, pero era un chico muy sensible, muy simple, no aparentaba algo que no era, él solamente llevaba consigo el escudo del corazón, el escudo de la Virgen María, de ser un verdadero católico. O sea, eso era Carlos, únicamente. Hay algo muy bonito también que me ponía a pensar y decía, este chico con tan solo pensado, con una tan corta edad, tenía una inteligencia tan increíble, tan impresionante, que te podía hacer una catequesis, de repente algún numeral del catecismo que nos puede sonar como, ¿qué quiere decir? Y lo sigue en algo resumido, breve, concreto, simple, sencillo, para entendedores. Así, o sea, a buen entendedor, pocas palabras. O sea, muy concreto. Y eso es lo que me encantaba de Carlos Cutis y me encanta de él, que era bien sencillo en lo que daba a conocer. Él sentía mucho amor por los sacerdotes, muchísimo. Y yo estoy segura, y eso lo tengo en el corazón, se los comparto, que si Carlos estuviese vivo, yo estoy segurísima que él sería sacerdote, muy gran sacerdote. Así que no dejemos también de ver por nuestros sacerdotes y por las vocaciones. Él sentía cuando un sacerdote no celebraba bien la Eucaristía, él se sentía muy apenado, porque él entendía cuál es el verdadero significado de la misa, que es Cristo mismo quien se entrega ahí para cada uno de nosotros. Y eso a él le dolía cuando la misa no era bien vivida en ese momento, por el sacerdote celebrante. A él le dolía mucho. Él defendía a capa y espada a la iglesia, la defendía muchísimo. A él le gustaba, en este contexto de vivir la Eucaristía diaria, de hacer el Santo Rosario, de aparte de confesarse, guardaba mucho el poder vivir en gracia. En nuestros tiempos cuán importante es vivir en gracia. Y va a haber en algún momento que no tengamos a Jesús, va a haber en algún momento que no podamos ir a una adoración, como ahora lo podemos tener con los cuidados y protocolos debidamente, pero va a haber algún momento en que no vamos a poder tener una misa, de comulgar, de verle a Jesús allí en el sagrario, en el tabernáculo. No va a haber oportunidad. Él supo aprovechar cada uno de esos momentos y ahora nosotros nos damos cuenta de cuánta falta nos hizo darle ese tiempo a Jesús. Hoy de repente Él también invita a buscarnos, a darnos el tiempo, de darnos una escapadita del trabajo, de los deberes, de estado, qué sé yo, por verle a Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Como les decía, él era muy cercano a Jesús. Tenía una cercanía tan grande que él le contaba todo lo que había hecho, le contaba a Jesús, era su confianza. Y él se sentía tan cerca de él como Jesús de él. Él tenía un llamado muy grande y era la santidad, el ser santo. Hay una frase muy bonita que me gusta de Carlos Cutis que dice, no yo, sino Dios. Él, en el colegio, era un chico, digamos, sí, inteligente, sí, claro, pero también le gustaba hablar mucho en clase y eso también ofrecía. A él le gustaba hablar mucho en clase, pero también lo ofrecía.
Y él también reconocía cosas que el Señor había dado como gracias especiales, digamos, de poder entender cosas, de poder ayudar a sus compañeros, porque él era muy solidario. Había un muchacho de repente pequeño que no entendía alguna materia, él se ofrecía para ayudarlo. Y ese es el testimonio que él daba a sus amigos. Por eso muchos amigos de él se acercaron a Jesús, gracias al testimonio de Carlos, esa ayuda, esa sonrisa, esa disponibilidad o disposición de él. O sea, él no tenía reparo en ayudar, siempre estaba ahí con sus amigos, dispuesto. Y él siempre decía, no yo, sino Dios. Y esa frase preciosa que les decía, que estar unido a Jesús, ese es mi proyecto de vida. Él tenía otra frase hermosa que a mí, cada vez que me pongo a pensar, me imagino a él en un camino a Cristo esperando, y es: la Eucaristía es mi autopista al cielo. La Eucaristía es mi autopista al cielo. Él decía, si nosotros recibimos la Eucaristía diariamente en gracia, es pregustar el paraíso sobre la tierra. O sea, es ya vivir propiamente ese paraíso sobre la tierra. Algo muy bonito que él también tiene, y quiero aprovechar en compartírselo, es básicamente el tiempo. El famoso tiempo del que no tengo tiempo para todo, no tengo tiempo para nada, pero tengo tiempo para todo. Y él decía, cada minuto que pasa es un minuto menos para santificarnos, y no se debe desperdiciar el tiempo en cosas que no agradan a Dios. En cosas que no agradan a Dios. Y es que así era Carlos. Carlos ningún minuto, como les digo, con todo el apostolado que hizo impresionante, se dedicó exclusivamente al servicio de Cristo. En la página web, apostolado por aquí, fue catequista, participó en obras de teatro, no, en fin, era un muchacho que para mí también debe ser el patrono de las comunicaciones, el patrono de todo, porque era un niño con muchos dones, y gracias que el Señor me ha dado en tan corto tiempo a este pequeño gigante de fe. A él apenaba mucho encontrarse tabernáculos vacíos, le dolía mucho. Él incluso, y me acuerdo porque él tuvo una conversación con su papá que le dice, oye, vámonos para Tierra Santa. Y él dice, no papá, ¿para qué voy a ir a Tierra Santa si tengo a Jesús aquí en todos los tabernáculos? En todos los tabernáculos yo tengo a Jesús. Y eso se ponía a pensar y decía, cierto, o sea, a Jesús lo tenemos vivo y presente. Y él no es que, digamos, dijera Tierra Santa, bueno, sí, en Tierra Santa estuvo Jesús. Él entendía el valor importante de que Cristo realmente está en cada tabernáculo, realmente. Así como los apóstoles lo tuvieron, él decía, así mismo Cristo está con nosotros, como lo dice en su palabra. Yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo. Estaré con ustedes. Está con nosotros, vive con nosotros, y nosotros le podemos ver. Quien dice que no ve a Jesús, está equivocadísimo. Nosotros podemos ver a Jesús en esa hostia consagrada. Está en Cristo verdaderamente. Y ese es el trabajo que hizo Carlos en estos milagros eucarísticos, en darnos a conocer. Él viajó con sus papás, como lo comentaba, pero él hizo todo el esfuerzo posible para dejar plasmado en esa página sobre estos milagros eucarísticos, como que dicen, el que tenga ojos, oídos, que vea, que mire, y que más que mirar, yo creo que es vivirlo. Y estoy de la gracia del Señor, que veas, que te vea ahí, que realmente entienda. Y así fue Carlos Pita. Él lo hizo. De verdad que yo iba a los 15 años, Dios mío, que yo estaba haciendo. O sea, 15 años. ¿Qué estaría haciendo? Pero, como dice la canción, tarde que amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Nunca es tarde, muchachos. Jesús nos llama y nos invita a seguirle. Pese a todo, nos invita a seguirle. Hay algo muy bonito también que decía, sin Jesús, la Eucaristía no puedo hacer nada. Sin Jesús no puedo hacer nada. Sin Él no puedo hacer absolutamente nada. Realmente la partida de Carlos Acutis hacia la patria eterna, donde nos espera Él y muchos santos,
nos espera Jesús y la Virgen María, que ya no me imagino ese encuentro especial que debe ser para cada uno de nosotros. Nos invita a esta vida de Carlos a vivirla, a contemplarla. Yo les invito a quienes tengan la oportunidad de conseguir el libro o por ahí conseguir alguna lectura de él, algún video, véanlo, porque Carlos habla a tiempo y a destiempo de lo que significa ser santo ahora, a su edad. Nosotros estamos acostumbrados a ver santos, como dicen, con hábitos que siempre son los sacerdotes, las religiosas. No, ya del cielo pues rey. Santos estamos llamados a ser todos en nuestros deberes de Estado donde nos encontremos, siendo maestros, farmacéuticos, lo que fuese, la profesión que nos encontremos, en el oficio, lo que hagamos, a ser santos. Y él fue el santo. Él fue un santo que simplemente vestía como nosotros. Un polito, unas zapatillas, un jean, ahí al servicio con los jóvenes. Eso nos invita a Carlos hoy, a contagiarnos de la santidad, de amar a Jesús de Eucaristía y entender realmente el regalo que tenemos ahora, pese a todo esto, a poder recibirlo, a confesarnos, a vivir la Eucaristía, cada vez que podamos, hagámoslo. Ya pronto se están abriendo los tiempos, variando. Démonos el tiempo para eso que es importante, no para lo que no es importante, porque no tenemos tiempo para Dios, pero tenemos tiempo para todo. Así que, Carlos Acutis, que interceda por nosotros en este día, y nos encomendamos totalmente a su intercesión y a poder crecer más nuestra vida en esa unión con Cristo a través de la Eucaristía. Y no perdamos ni un minuto ni un segundo, como él decía, en malgastar nuestro tiempo. Busquemos a Jesús en esos tiempos que a veces le negamos a él y él nos da todo. Carlos Acutis, y a los pocos días antes de morir, es un video que ha circulado muchísimo en internet, él pronosticaba su muerte. Decía: estoy destinado a morir, y hacía un gesto, y aplaudía, y ahí quedó. Murió a los 15 años de leucemia. Cada vez que la enfermera se acercaba a preguntarle cómo estaba, decía: estoy muy bien, y a las pocas horas ya él estaba, digamos, él ya tenía una muerte cerebral, hasta que él murió el 13 de octubre. Él murió el 13 de octubre, pero el 12 de octubre Carlos Acutis como tal deja de latir su corazón, y el 12 de octubre, disculpen, a las 6:45 de la mañana es declarado muerto, y el 11 de octubre tuvo la muerte cerebral en el hospital de San Gerardo de Monza. Él era un apasionado por la Virgen de Fátima, le apasionaba la vida de Sor Jacinta, de Santa Lucía, de Sor Jacinta, de Sor Lucía, de Francisco, de los hermanos que ahora son declarados santos, los primeros santos no mártires, pequeños. Y bueno, o sea, la vida de santos está para contagiarnos, para enamorarnos cada día más. Y yo creo que si nos damos el tiempo de investigar más de él, de amarlo, muchachos, yo creo que en este momento que estamos viendo este video, y a Carlos ha infundido en nuestro corazón ese celo, ese calor, ese fuego por darnos más a Cristo y por amarle a él, por cuidar nuestra vida. Así que vamos a cerrar este momento con una pequeña oración pidiendo la intercesión de Carlos Acutis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús, gracias, Santísima Virgen María, gracias, amigo del cielo, Carlos Acutis. Intercede por cada uno de nosotros, los que estamos en este momento viendo este video, compartiendo tu vida. Si hay algo que se nos haya pasado, Carlos, que tú en el pasado de los días nos recuerdes que lo más importante en nuestra vida es Cristo Eucaristía. Él es el centro de nuestra vida. Intercede por nosotros, amigo del cielo, nuestras necesidades y nuestras dificultades. Que tu testimonio de vida, que tu ejemplo de vida quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo llevemos a la acción. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, y los esperamos en el próximo programa de Ansias del Cielo. Comparte este video con tus amigos si te encantó.
para que puedan conocer más sobre la vida de este gran santo amigo que es Carlo Acutis. Así que la gracia de Dios esté con ustedes y con tu espíritu. ¿Y para dónde vamos? Para el cielo. ¿Seremos santos o moriremos en el intento? Hasta una próxima oportunidad. Que la gracia de Dios esté con ustedes. Chao. Y en el silencio de mi oración